Buenas tardes, hoy vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Romanos y vamos a empezar con los saludos, que por lo general son cosas que no le ponemos atención, pero este saludo es bien importante porque vamos a ver lo cristocéntrico que es y las doctrinas que tiene. Lo primero que vamos a ver es esta parte, la primera parte que está en el capítulo 1, verso 1, que nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo nos está diciendo aquí que él es un doulos. Esta palabra doulos, que se tradujo como siervo, en realidad es esclavo. Pablo nos está diciendo que él es esclavo de Jesucristo y que fue llamado a ser apóstol, llamado a ser el mensajero del evangelio de Dios, apartado. Este encuentro lo tuvo Pablo con Cristo camino a Damasco. Esto está narrado en el capítulo 9. Sabemos esa historia, donde Ananías inclusive fue llamado por Cristo para que le quitara la ceguera a Pablo y lo bautizara. Si nosotros hacemos un alto en ese capítulo, nos daremos cuenta que el Señor Jesús le dijo a Ananías: instrumento escogido me es este para que lleve el evangelio a los gentiles. A esto es lo que se está refiriendo Pablo aquí, sobre su llamado al apostolado y de la persona que lo llamó a él, que fue Cristo, Dios. Entonces, la siguiente sección que vamos a ver está en el versículo 2 del capítulo 1. Dice evangelio prometido. Dice que él había prometido. Pablo, ¿a quién se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a Dios, que había prometido este evangelio que vemos en el verso 1 y que lo había prometido ante sus profetas, por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Tenemos que tomar en cuenta algo. Cuando Pablo está escribiendo esta carta a los romanos, lo que había era el Antiguo Testamento. Cuando él se refiere a los profetas, se está refiriendo a todos los escritores de las Santas Escrituras. Acuérdense que la palabra profeta viene del griego profeteo, que significa llevar un mensaje, decir un mensaje. No es profetizar, como dicen muchos hoy los carismáticos. Eran hombres usados por Dios para llevar un mensaje. Tenemos a muchos de ellos. Este evangelio fue prometido desde Génesis. El autor de Génesis, como todos sabemos, es Moisés. Entonces, continuamos. Dice así, la sección 3, vamos a ver al Hijo de Dios, a Jesucristo, y vamos a ver dos aspectos interesantes de él: su humanidad y su deidad. Y lo vamos a ver en los versos 3 y 4. Dice lo siguiente acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y el versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Cuando hablamos del linaje según la carne, como han dicho algunos teólogos con respecto a estos dos aspectos, es que nuestro Señor era totalmente hombre, totalmente Dios. Era completamente hombre, completamente Dios. Y esto Pablo lo reafirma cuando dice que era del linaje del rey David según la carne. Tenemos ahora que es declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesús asciende a los cielos, se sienta a la diestra y gobierna con poder a su iglesia. Sentado a la diestra de la majestad, él gobierna y controla los destinos y los hilos de la historia. Entonces, el verso 5 dice que en esta parte 4, gracia, la vemos en la sección que yo he puesto aquí, que está entre los versos 5 y 6 de este capítulo. Dice así: ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? ¿Recibimos la gracia de quién? ¿Y el apostolado de quién? Del Señor Jesucristo. Dice: para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. La gracia, ese don que da Dios de salvación, la gracia la recibimos por medio de Él, de Jesucristo. El apostolado, el que está recibiendo Pablo, y que a la vez, si ampliamos un poco más este concepto, lo recibimos nosotros por ser mensajeros del evangelio, lo estamos recibiendo por Jesucristo. La gran comisión, Mateo 28, dice: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Toda la Escritura. Entonces, esto es un mandato, por eso que recibimos la gracia y ese apostolado que es para llevar el Evangelio. No es el apostolado que vemos hoy en estas iglesias neopentecostales que predican el falso evangelio de la prosperidad y que están usando esto como un título, como algo superior, como ni que fueran un general de un ejército. Eso no es así. Pensar así sería un error. Entonces, dice para la obediencia a la fe. Tenemos que obedecer. El leer la Escritura nos lleva a obedecer a nuestro Señor y nos lleva a estar alerta para poder estar entonados con nuestro Señor, obedecer a su palabra y hacer todas las cosas que Él nos ha mandado. Entonces dice, entre los cuales también estáis vosotros. Aquí en vosotros, dice Pablo, a los creyentes que estaban en Roma, dice, llamados, fueron llamados a la salvación, pero no para estar en el aire, no para estar por allí, como decimos en buen panameño, en el aire, al garete, no, llamados a ser de Jesucristo. ¿Por qué de Jesucristo? Porque su preciosa sangre fue la que nos limpió del pecado y Él con esa sangre nos compró a nosotros. Él es nuestro dueño, pero Él no es un rey malvado, Él es un rey amoroso. Él es un rey que cuando está viendo que nos estamos saliendo del camino, nos corrige, nos disciplina para mantenernos allí y llevarnos al final de todo con bien. O sea, lo que tenemos es a un rey amante, amoroso, que nos amó desde antes de la fundación del mundo y que vino por nosotros, se puso en nuestro lugar y nos compró con su sangre. Por eso que este versículo dice, llamados a ser de Jesucristo. Tenemos un dueño que nos compró con su sangre, toda derramada en la cruz del Calvario. Y por último tenemos la sección 5, amados de Dios, que la vemos en el verso 7, capítulo 1, que dice así, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Nuestro Señor demanda santidad, Él es santo, y Él dice, sed santos, porque yo soy santos. Esto lo reafirma Pedro en una de sus cartas. Aparte de que dice que fuimos llamados por Él. Acuérdense lo que hemos venido viendo en versos anteriores. Llamados a la salvación para ser santos, porque nuestro Dios es santo. Y Pablo cierra el saludo diciendo, gracia y paz a vosotros. ¿A qué vosotros? A los hermanos que están en Roma. Usted no puede decirle gracia y paz a un inconverso. Primero que nada porque no ha recibido la gracia, no ha recibido la salvación y por ende no está en paz con Dios. Usted le da la gracia a un hermano suyo en la fe porque él sí recibió la gracia y sí recibió esa paz para estar salvo y para estar en paz con Dios. Nosotros hemos recibido gracia para poder estar en paz con Dios. Y por último dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Como ustedes están viendo, este saludo empieza con el Señor Jesucristo, sigue el hilo con Cristo en todo el mensaje y cierra con el Señor Jesucristo. El que nos llamó a la salvación, el que nos llamó a llevar su evangelio, el que nos dio la gracia y el que por esta gracia tenemos paz para con Dios. Que tengan todos buenas tardes y seguiremos más adelante con esta sesión.